No se crea la mesa que se va a salvar de decir algo del tema del editorial. Ya tenemos el invitado acá, estamos preparados, ya vamos a hacer la nota, pero primero quiero que me hagan una devolución, se dice, ¿no? ¿A quién le hablas cuando hablas Alba y Mozo? Yo pensaba que le hablaba a alguien, pero una vez mi hijo me hizo ver que hablo en saco vacío, porque me dijo, mamá, vos vivís en un termo grande, pero el tuyo es un termo. O sea, un poco la realidad argentina me demuestra a veces eso. El problema que tenemos es que a veces le hablamos a gente que pensamos que es como nosotros y que escuchan lo mismo que nosotros y no. Pero nada, con los años he aprendido a hablar con otra gente, trabajo mucho en los barrios, trabajo en La Boca, en Alto Verde, donde le hablo a gente que no es de mi palo ni tiene nada que ver y sin embargo creo que tengo los mejores diálogos. Así que he aprendido también a hablarle a gente que a veces no escucha o a gente que por ahí se presta a escuchar algo diferente. Carlos Piña. Pues yo anoté algunas cositas mientras hablaba. Me acordé de hablar a una camarita en la pandemia dando clases, cuando decía, cuando alguien en clase te escucha o no te escucha y que asiente o no asiente, era peor cuando te apagaban la camarita y vos decías, este se fue, este o esta no. Se fueron. Era terrible cuando estaban todas apagadas. Tenía la suerte que las grabábamos y después podían escucharlas si tenían ganas, pero... Perdón, pero me hiciste acordar de los parciales, porque los parciales yo los tomaba oral con la cámara y había algunos que me decían, profe, no me anda la cámara, te tomo otro día. Claro. Sí, me ha pasado alguno que decía, parece que estás leyendo. pero era lo de la camarita, era terrible, como estábamos en ese momento. Después hablaba de esto de los animales, ahí tenía dos puntos. Y vos hablaste de los animales que nacieron en cautiverio y esta situación de pasarse a lo natural. Y ahí me vino Tarzán a la cabeza, como cuestión inversa, ¿no? Nació en la naturaleza y después no se acostumbra a la sociedad. Y siendo humano, la situación esta, cómo nos enfrenta a poder darnos cuenta o vivir en un lugar en el que no estamos acostumbrados, apoyando lo que estabas diciendo, ¿no? Hay animales que no son fáciles de liberar. Pensaba en el programa de los cóndores, que los tienen que tener encerrados y con títeres para poder después reintroducirlo, ese trabajo fascinante que hacen, porque un animal que entra en contacto con el humano después cambia su conducta, lo asocia con alimento y eso cuesta mucho cambiar. Y después un animal silvestre en esa situación no es silvestre y la posibilidad que tiene de sobrevivencia. Pero por ahí es la visión antrópica esa que tenemos, claro. O sea, lo vemos desde nuestra visión idílica, digamos, en ese sentido. Es lo mismo que las castraciones, que algunos dicen, no, pero ¿cómo lo vas a castrar? Claro, después el perro, la perra o el gato dice, ay, no, me castraron, ahora no me voy a poder reproducir. No, no existe. Fue una pequeña cirugía con anestesia, acá tenemos al invitado que es un colega. Entonces, verlo desde nuestro lado deforma la verdad. Porque se asocia al humano privado de algo y después volviendo al lugar de donde estaba, que era su sociedad. Entonces acá se cree que va a ser lo mismo, pero hay un cambio muy grande. Y el otro punto, vos hablabas por ahí de la eutanasia de los animales estos, que por ahí en vez de entrar en un proceso tan complicado, yo creo que estos animales sí tienen que tener un aporte a la conservación. Los animales en cautiverio tienen que tener aportes a la conservación y no hablo más para dejar el resto de la mesa. Me interesa mucho el comentario de Eduardo Mozo, no tanto como el de Diego Degano, pero me interesa el de Eduardo Mozo en este momento. Respecto está claro dónde está la calidad del comentario. Sí, viene lo fuerte. Cuando uno va a hablar en público, en general piensa en el interlocutor y se prepara para eso y elabora el discurso, el parlamento para eso. Pero me hiciste jugar con el pensamiento de a quién se dirige cuando uno está hablándose todo el día y pensando, y cada hecho que sucede lo asocia, esto le diría Alejandro, con esto pelearía con tal, viste acá esto que me pasó, por ejemplo, cuando paso por una serie de saltos muy abruptos me viene una anécdota y caramelero. La conga del caramelero, por ejemplo.
ese tipo de situaciones. Entonces, en la medida que uno se desplaza en varios tipos de actividades, está constantemente hablándose, pero tratando de dirigir ese pensamiento recordando a otra persona. Eso no lo había pensado y me lo despertó tu editorial. Con respecto a los animales, dijiste los santuarios como embudo para recibir donaciones. Y quizá alguna vez debiéramos dedicarnos a algo parecido, que son las traslocaciones por algunas empresas que toman especies emblemáticas, por ejemplo, venado de las Pampas, huemul o yaguareté, y después viene toda la gran noticia de qué pasó con ese yaguareté que se trasladó a un lugar donde persistían las condiciones por la cual o se extinguió o su población disminuyó en números de ejemplares, y todas esas condiciones persisten. Entonces el resultado es más o menos el esperable, pero ante la mayoría de la gente y con la publicidad que se realiza son consideradas buenas acciones. Claro, porque en realidad no le estás hablando claramente a los animales, le estás hablando un poco retorcidamente al público en general, pero básicamente le estás hablando a los que les querés sacar unos pesitos para eso. Exactamente, ¿no? A los contribuyentes a eso que se presenta como una enorme alternativa de conservación y que en realidad son muy discutibles, ¿no? Y Diego Walter se acomodó de gato. Me acomodé. Uno en su rol de comunicador a veces, a mí siempre siempre he padecido cuando le hablo a la gente cuando tengo que grabar. Cuando hago un vivo, me surge naturalmente y si me como una S o le mando un furcio, viste, vos seguís. Ojalá que generalmente yo creo que a todos le pasa. Y sufro tremendamente cuando hablo y tengo que grabar, porque siempre me quedo pensando en el error que hice. Y digo, no, lo voy a hacer otra vez. Por ejemplo, ahora que estoy grabando cosas para las redes sociales, viste, que es muy común. Digo, no me salió bien, lo tengo que volver a hacer. También es común porque ahí en Instagram te ponen los moquitos. No sé quién te maneja el Instagram, pero no, te ponen la Tati, unos pedacitos antes de las curvas comidas. Sí, bueno, ahí está. Pero quiero hacer una referencia cuando vos nos mandabas las editoriales desde afuera. Y yo decía, te miraba y decía, este vago, ¿cuántas veces hizo esto? Se largaba porque vos haces así y hablás 22 minutos tan naturalmente que yo me imaginaba, decía, y yo capaz que si tengo que hacer una editorial grabada, capaz que estoy 2 días y medio, porque realmente no tengo facilidad como para elaborar algo como lo tenés vos. Que me pareció, la verdad que muy, muy importante y me hizo pensar en ese momento que si hay algo que en realidad nunca voy a hacer es grabar editoriales, después de haberte visto a vos, porque la verdad que padezco y sufro mucho cuando le hablo a la gente y me estoy grabando. Esa sería un poco la cuestión, entre el vivo y el grabado. Él piensa lo mismo de tu natación. ¿Quién? Y Alejandro dice, ¿cómo este vago? Bueno, nada de esa manera. Por algo estamos tan conectados. Pateaba 6 tiempos, hijo. Bueno, seguí pateando 6 tiempos. Y después que vos dijiste lo de los animales y lo del hábitat, yo todos los días pienso en mi hija con discapacidad y en las personas con discapacidad, de que cuando tiene una discapacidad que es natural, adquirida desde el nacimiento o la gestación, como en el caso de Tati, cómo sobreviven, perdón, no iba a decir eso, sino cómo sobrellevan esa discapacidad. Porque justamente una cosa es que vos estés en un ámbito y te lleven a otro. John Morgan, él veía, tuvo un accidente, quedó ciego y yo ahí me imagino, la verdad que debe haber sufrido hasta querer morirse. Pero también hay las personas que no pueden ver desde el momento de su nacimiento. O Tati, que tiene una discapacidad motora, o decir, y esto, la verdad que nosotros lo sufrimos en función de tal vez lo que el otro naturaliza. Como siempre yo me enrosco con los comentarios que hago, pero en términos, la verdad que me pareció importante decirlo porque siempre cuando uno tiene una persona con discapacidad al lado o que, como es mi caso, que es mi hija, siempre me enrollo pensando y sufriendo yo sobre las cosas que ella puede estar pasando. Y la verdad que siempre me traigo a la calma pensando de que ya es algo natural y adquirido en ella. Bueno, no sé, qué sé yo, quise relacionar eso con lo que dijiste.
Bueno, con respecto al tema de los editoriales grabados, nunca grabé más de una vez. Por eso te digo. Siempre salen derechos, pero también tengo que decir que tienen un montón de moco y quedan. O sea, se te ve totalmente natural, no sé si ustedes coinciden conmigo, ¿eh? O sea, no hay una cuestión natural como... y largo, sí. Sí, largo. No, nunca te imaginás que grabar 2 veces eso. Bueno, el Carly, cuando teníamos, allá está escondido el Carly. Se escondió. Cuando hacíamos el programa, a veces el editorial tenía que trabajar el Carly para pegarlo. Y eran cortitos, ese es el problema, eran cortitos. Entonces, claro, bueno. Cuando uno es largo tiene posibilidad lo puede ir arreglando, de ir emparchándolo y de decir. Capaz que es por eso que cuando vos recién reconociste que vas a hablar de una cosa, terminás hablando de otra, porque ves, si acá la metí tengo que ir para el otro lado. Para donde ¿Viste salga, cómo te agarramos enseguida? Mirá, yo tenía, esto es mi editorial, y me olvidé de hablar de Messi. Bueno. Me olvidé de hablar de Messi. Hoy no. Tenemos un invitado. Bueno, estuvo mal no saludando. Yo quería hablar. Está enojado con Messi. Bueno, tenemos un invitado y le podemos preguntar también a él, antes de presentarlo y todo, ¿a quién le hablas? ¿A quién le hablo? Creo que al primero que le hablo es a mí mismo. Pero cuando era chico escuché una vez a alguien que decía: la mitad de lo que digo carece de significado, pero lo digo para que la otra mitad llegue a ti. Y primero me pareció una cosa muy, muy simple, y cuando escucho cosas simples me replanteo qué linda que es la simplicidad y cuánto significado tiene. Y eso me llevó a través del tiempo, de vez en cuando recordarlo, y yo ahora lo recuerdo de nuevo. Y mi tarea docente, que creo que si a mí me preguntan qué soy hoy, creo que puedo llegar a decir docente, por todas las cosas que hice, pero lo que más me gusta es la docencia. Creo que le hablo a esa gente que por ahí tiene ganas de escuchar, y yo tengo ganas de decir.